A esta hora, en H Radio estamos presentando Al aire con nuestra gente, programa con el auspicio de la Fundación Educacional EduPac con los colegios Andrés Bello y EduPac de Cabildo. Bueno, estamos de vuelta con nuestro segundo invitado, ya panelista estable de esta radio. Estábamos con Mario Alvarado, todavía concejal de la Comuna de Cabildo, y ahora estamos con Cristian Macaya, consejero regional de la región de Valparaíso y representante de nuestra provincia de Petorca, con un fondo muy bonito, con ganas de acompañarte ahí en el fondo, en el bar, a pesar que yo no tomo. Ahora ya me prohibieron 0 alcohol. El martes estuve con el neurólogo y digo, a ver, señor, 0, sí. Oye, pero me tomo una cervecita, una copita de vino. No, 0. Así que... Para los que nos siguen por el Facebook Live, por streaming, no sé. Sí, estamos por H de Televisión y por Twitter. Bueno, claro, entonces ellos ven atrás de mí un fondo de un bar. Así como que estuviésemos medio a eso de las 11 de la noche con un bar de fondo. Pero es mentira, pues una de estas imágenes que uno coloca atrás en la pantalla. Entonces tenemos un panelista con un bar atrás, pelo largo y medio rockero, que tú sabes que a mí me gusta el rock. Entonces, yo no sé si denominarle a este panelista un panelista estable, porque en realidad es un panelista más bien inestable. Oye, te recomiendo el programa del día viernes, Sí, yo soy fanático. Espectacular, sí, el programa de rock del día viernes acá en la radio, son 2 horas. Y anoche me decían en vivo, ellos me decían, oye, con este último tema, el señor Mandiola difícilmente nos dé más espacio, porque se te tiraron un rock, pero pesado, al final del programa. Oye, es que yo no sé, como la vida a mí me llevó por el mundo del derecho, yo en la semana ando de corbatita eterno, sí. Pero yo en mi vida privada me pongo chaquetas negras o uso el pelo largo y escucho rock, no solamente rock fuerte, baladas también, soy muy fanático de la música inglés de los años 80 y 90, esa es mi onda, pues yo de los 18 años, que bueno, más chico todavía, hago radio en Radio Anglo, entonces me leí la enciclopedia del rock, soy fanático. Oye, ¿cuándo se va a hacer un programita aquí en H Radio? Usted sabe que aquí mi amigo, la música es ochentera aquí, usted sabe, pues, 80. No, somos de la misma onda. Sí. Por eso nos llevamos bien tú y yo, pues somos de la misma onda musical. Entonces, sí. A mí, lo mío no es yo no vibro, como decía el relator ese Palma, yo no vibro con la cumbia, no vibro con la ranchera, yo vibro con el rock. Sí, muy bueno eso, se ha repetido mucho eso cuando ganó Chile la primera Copa América, fue, con el gol de Sánchez. Oye, hartos temas que conversar, pues estábamos hablando con Mario, hicimos un poquito de historia ahí de nuestra comuna de Cabildo en cuanto a cómo eran los fondos antes, cómo se criaron nuestros padres, de dónde venimos, nuestras raíces, fue muy, muy importante. Bueno, uno de nuestros proyectos ahí que tenemos presentados, espero que sean aprobados por el Fondo de Medio, que es justamente la historia de Cabildo, por qué se llama Soyagá, Benito Menes. Sí. Ya, sí. Es que mira, yo te quiero contar un par de cosas, confidenciar un par de cosas. Sí. Yo durante los últimos 2 años fui presidente de esa comisión de Fondo de Medio porque era a la vez el presidente de la Comisión de Régimen Interior del Gobierno Regional. Fue una de las buenas experiencias de mi vida haber sido presidente de una comisión que es muy importante. Yo quiero contarles que partí siendo presidente de la Comisión de Minería, particularmente porque esa fue una comisión creada por Teresita Cerda. Sí. Entonces, cuando ella fallece, yo lo que quiero es que esa comisión se mantenga de manera tal de poder ejecutar todos los proyectos que estaban, digamos, en tramitación, que habían sido gestionados originalmente por Teresita Cerda. Por lo tanto, como yo era el core de la provincia, el otro core de la provincia, creí que era importante, digamos, continuar con la labor de ella, con el trabajo de ella. Pero ya he ejecutado la mayoría de los programas, después yo tomé la Comisión de Régimen Interior y ese presidente de esa comisión integra la Comisión de Fondo de Medio. Y en esa orden de ideas, digamos, hemos tenido la posibilidad de participar en la selección de las radios y otros soportes comunicacionales a nivel regional en los 2 años anteriores. Pero este año, particularmente, yo ya dejé de ser presidente de Régimen Interior y pasé a ser presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Entonces, a mí no me tocó ver los proyectos del Fondo de Medio y, por lo tanto, ignoro cómo es tu proyecto, qué es lo que tú quisiste plasmar en ese proyecto que vas a desarrollar. Sí, entiendo historia de Cabildo. Sí, la historia de Cabildo en sí, cómo nace, vamos a relatar, obviamente,
¿Por qué llegan los nombres que tienen las calles? Porque hay nombres históricos aquí en las calles nuestro, como Arroyo Delgado, por ejemplo, que fue alcalde. Fue Ricardo Mérez, quien fue Soy Lagá, así es, muy bonito. Ignacio Domeyko, por ejemplo, sí, que tiene una historia muy importante para nuestro país, sobre todo relacionado con la historia natural y todo el trabajo que hizo por el sur de Chile, recopilando, digamos, flora y fauna. Así es. Errázuriz también hay una calle importante en Cabildo. Aníbal Pinto, sí, es muy interesante. Grande historia de la historia de acá. Y entonces, estábamos hablando con Mario ahí, le contaba la historia de mi papá y mi mamá cuando se fueron a casar el año 53. Y llevaban 5 hijos, compadre. 5. Se casaron y pasaron el mismo día 5. Se casaron apurados. No, y espérate, y tan tiqueado, compadre, tan tiqueado. Porque yo tengo la libreta de matrimonio, tan tiqueado. Porque seguramente el juez, para no equivocarse, que no escribió, si le había olvidado escribir alguno, lo empezó a nombrar de nuevo y a tiquearlo como pasar lista, güey. Oye, pero 15 hermanos, ¿no? 15 hermanos nosotros, 15 hermanos. En esa época, no sé, ¿era mal mirado o bien mirado tener hijos antes del matrimonio? No, te olvides. Nada lo mismo. Nada lo mismo. Bueno, ahora también, da lo mismo. Oye, no nos metamos en ese tema. No, yo no tengo opinión respecto a eso, ni me da lo mismo, pero sí. ¿Para qué andar con cosas si la sociedad chilena fue una sociedad pacata durante y hasta el día de hoy probablemente? Sí. Bueno, hoy día menos, pero gran parte del siglo XIX y XX nos acompaña este moralismo, esta moralina así de media eclesiástica y religiosa. Bueno, yo también soy religioso, yo creo en Dios todo el tema, pero sí. Había, digamos, una intención mucho más exacerbada, digamos, en los habitantes de Chile del pasado siglo. ¿Tú qué número de hijo eres? ¿En qué número estás dentro de esto? Yo soy el número 13. El numerito, ¿eh? El de la suerte. El de la suerte. Y hoy cumplo ya 60 años, este año. Tengo un hermanito que murió a los 8 meses, que se decía, bueno, mi mamá siempre se falleció pensando que se lo habían ojeado. Sí, era típico eso. Y seguramente agarró un virus, alguna era cosa. Pensar eso, no que ojearan, digamos, eso es una superstición. Sí, por ahí por el año. Esas cosas. Murió el año 64, 65, por ahí murió mi hermano y mi hermana, la última, que es mujer. Son 5 mujeres y 10 hombres. Y mi papá tuvo otros 2 por ahí, así que al final 17 hermanos. ¿Qué te parece? Me parece súper bien, me parece dentro de un número, un rango razonable en la época en que tu papá y tu madre hacen planificación familiar. Porque y no había tele. No, pero era lo que Dios mandara. Sí. Y acuérdate tú también de que hubo una tremenda pelea en este país en los años 60 particularmente, no en el país, en el mundo, respecto a los sistemas anticonceptivos, como por ejemplo las pastillas, la píldora anticonceptiva, y también el dispositivo intrauterino denominado té de cobre. Así es. La verdad es que se dio una batalla jurídica, moral, religiosa, respecto a si correspondía o no correspondía alterar la voluntad de Dios respecto a los hijos que te enviaba. Entonces, fueron años muy interesantes porque así como hoy día, por ejemplo, estamos discutiendo del matrimonio homosexual, que es la discusión que vamos a empezar a generar hoy día. Hace 15 años atrás estábamos discutiendo del divorcio. Hace un par de 3, 4 años atrás estábamos discutiendo de las 3 causales del aborto. ¿Recuerdas tú? Esto fue muy reciente. Sí. En la década de los 60 estábamos discutiendo del dispositivo intrauterino denominado té de cobre y las pastillas anticonceptivas, si correspondía o no que las mujeres colocasen, digamos, eso en sus cuerpos. Al final, naturalmente, que es una batalla que se gana, digamos, por los sectores más progresistas, como siempre ha sido. O sea, si hay algo que inevitablemente va a pasar siempre, Hernán, es que estas ideas relativamente progresistas de parte de nuestras sociedades hoy día normalmente van a ir avanzando hacia eso. O sea, qué duda cabe que en el futuro vamos a estar discutiendo de la eutanasia, vamos a estar discutiendo probablemente del tema del sexo registral, que es una cuestión que ya se ha discutido bastante. Y así, pues, son cosas que en realidad la sociedad va avanzando hacia ello. Sí, es que qué bueno, que mira, vamos solito ahí al tema. La gente todavía no cree que aquí se trabaja sin pauta. Sin pauta. Y sin pauta. Oye, y vamos a poner un nombre a un programa ahí sin pauta. Sin pauta. Oye, mira, yo conversaba con algunos amigos el otro día que son obviamente
de la diversidad sexual. ¿Cómo se llama la grupo? Ellos como... LGBT, no me acuerdo la Sí. sigla, pero es media larga. Sí, LGBT. bueno, ellos se están organizando a nivel provincial y van a hacer un evento ahí acá. Bueno, nosotros pidieron el apoyo nosotros a la radio, por supuesto lo vamos a hacer porque el presidente en la última cuenta pública que dio el otro día salió con el tema de pedir que se tramitara con urgencia el tema del matrimonio igualitario. Y que sorprendió incluso a gente de su sector, del sector de ustedes, de la derecha, que se sorprendieron muchísimo porque creo que el presidente no lo haya conversado ni siquiera con sus ministros, no sé hasta dónde será cierto así. Pero vamos al punto. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que ha pedido el presidente, que puede haber una ley de matrimonio igualitario en nuestro país? Sí, perdón, LGBT, así se llama la denominación, la sigla, y que compone lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Cuál es mi opinión? Sí. Mi opinión es que cada cual hace lo que quiere con su vida, porque yo soy amante de la libertad, Hernán. La verdad que es verdad que yo estoy en un sector de la derecha, pero no es una derecha conservadora, yo estoy en una derecha liberal. Sí. Yo creo, digamos, de que efectivamente creo en la libertad de todo tipo, en la libertad económica, en la libertad personal, en la libertad moral, en la libertad individual. Yo creo que las personas son libres de hacer y decidir lo que quieran con su... Ahora, hay discusiones, por supuesto, que son interesantes darlas desde los puntos de vista biológicos. Por ejemplo, cuando se produce la discusión de la píldora del día después, yo participo muy activamente, incluso hice una tesis de eso. Sí, hice una tesis que es un libro, en definitiva. Es un libro que tiene como 180 hojas, relacionado a las distintas visiones, del país respecto a... y también la científica. Y la comunidad científica ha sido más o menos unánime en torno a cuáles son las consecuencias reales y efectivas de la píldora. La píldora es una píldora asesina porque mata, elimina a una unidad muy microscópica compuesta por 46 cromosomas, y eso es un ser humano. No hay otra especie en la Tierra que tenga 46 cromosomas. Y la píldora actúa ex post, no es anticonceptiva, es postconceptiva. Ah, perfecto. Por lo tanto, desde que se produce, digamos, la anidación en las paredes desde que se produce, digamos, la reunión, el encuentro de los gametos, hasta que se anida en las paredes del endometrio, pasan 8 días, y la píldora actúa entre el 1 y tercero día, por lo tanto, es posterior, digamos, a la unión de estos cromosomas. O la concepción, puede ser o no. Sí, por supuesto, estás en lo correcto, la concepción. Ahora, lo que no es la píldora es abortiva. ¿Por qué no es abortiva? Porque el aborto es la interrupción del embarazo. Así es. Y el embarazo se produce cuando el óvulo fecundado, ovocito o cigoto también se llama, se anida en las paredes del endometrio. Desde ese instante se produce el embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo es un vínculo orgánico que se genera entre este ovocito y los nutrientes de la madre. Antes de eso, desde el día 0 hasta el día 8, no hay embarazo. Lo que hay es gametos en tránsito, como le podemos llamar. Por lo tanto, la píldora no sería abortiva. Sí es, insisto, tiene, digamos, la buena o mala virtud de eliminar a una unidad microcelular que es un ser humano sin lugar a dudas, porque, insisto, tiene 46 cromosomas. Entonces, se hacen esas disquisiciones y creo que son importantes para la discusión, porque hay que poner la discusión, digamos, aterrizarla a la verdad. Respecto a este tema del matrimonio homosexual, yo entiendo de que se había ganado una batalla que era, desde mi perspectiva, muy importante, que yo la apoyaba al 100%, que es el acuerdo de unión civil, donde las parejas que no pudiesen optar al matrimonio como institución propiamente tal, pudiesen regular sus materias patrimoniales, sucesorias, beneficios previsionales, qué sé yo. Y a mí me parece que eso generaba justicia, porque el amor no siempre tiene que estar dado, digamos, por parejas heterosexuales. El amor es un concepto, digamos, mucho más filosófico, mucho más profundo, mucho más subjetivo también. Es etéreo, no tiene, digamos, una significación más bien conceptualizado desde un punto de vista objetivo. No. Entonces, permitir que esas personas puedan regular civilmente su situación personal, gente que comparte una vida bajo un mismo techo, a mí me parece que era no solamente necesario, sino que también ya oportuno. Ahora,
cuando ahora hablamos de matrimonio homosexual, entramos en otra discusión que creo que es bueno darla alejado de apasionamiento y de afiebramientos también ideológicos. Ya. Creo que es muy importante partir por esa base. Y lo primero que tenemos que entender es el concepto de matrimonio, que tenemos que variarlo, pues está en el artículo 102 del Código Civil, que habla acerca de un contrato en virtud del cual un hombre y una mujer, es decir, parte sobre la base de que hay diferencia de sexo, se unen actual e indisolublemente, eso significa para toda la vida, por cierto, pese a que existe el divorcio, ¿no? Con el fin de vivir juntos, procrear, ojo con eso, y auxiliarse mutuamente. Entonces, el concepto es muy bonito, es muy poético, pero lleva al menos dos elementos que creo que son importantes tener en consideración al momento de dar la discusión del matrimonio homosexual. Primero parte la base de la diferencia de género, es decir, un hombre y una mujer. Así es. En consecuencia, ese artículo 102 tendría que sufrir una modificación en ese aspecto. Tendría que ser de dos personas. Y lo otro, que también es importante, son las finalidades, que no son finalidades copulativas, ojo con eso, porque dice ahí procrear. ¿Cómo procrean dos hombres o cómo procrean dos mujeres? No hay forma, digamos, de poder procrear, digamos, porque biológicamente no tienen la aptitud para poder hacerlo. Sí. Pero eso no es tan grave porque, en definitiva, la procreación no es un fin, digamos, no es un requisito para el matrimonio, sino que es sencillamente una de sus finalidades. Por ejemplo, se podrían casar que se podría dar porque ellos podrían contratar vientre de alquiler también, obviamente. Bueno, sí, claro, pero al menos, claro, desde la perspectiva hoy día biológica. Se hace, que es prácticamente casi normal hoy día. Claro, lo que pasa es que sí, efectivamente, la procreación se puede hacer también desde otros puntos de vista. Ahora, eso es una cosa importante. Lo otro que también tiene que ver ya por una cuestión más bien de tipo semántico, dice relación con la palabra matrimonio, porque etimológicamente la palabra matrimonio significa los quehaceres o los asuntos de la madre. Así se ha concebido. Y la palabra patrimonio son los quehaceres o los asuntos del padre. De ahí viene la palabra patri, de pater, pater familia, digamos, es un latinismo. ¿Ya? Y al revés, matrimonio viene de madre, de mater, mater, matrimonio, también latinismo. Entonces, si se casan dos hombres, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros conceptualizarlo como los asuntos de la madre? Y ahí, naturalmente, tendríamos una discusión un poquitito más profunda respecto a la etimología de la palabra matrimonio, que en el caso de existir dos hombres que estén buscando esta unión, no tendría, digamos, mucha relación con el concepto mismo. Entonces, a mí, por eso te digo, no me parecía mal lo de la unión civil, que en definitiva permitía un estatuto propio para aquellas situaciones que no cupiesen dentro del concepto matrimonio. Ahora, sí, dale. Te quiero interrumpir porque, mira, me acaban de hacer una pregunta que no es por el tema, está relacionado con el tema, que es la señora pregunta sobre el tema de que dice que ella vive con su marido hace 15 años, o sea, con su pareja hace 15 años. Ella tiene entendido que hay una ley que ella pasa a tener derechos legales frente a lo que han conseguido ambos en esta relación que no tiene obviamente un contrato de matrimonio. No tiene ni un contrato de matrimonio y tampoco tiene un contrato de unión civil. Ella no tiene ningún derecho sucesorio ni patrimonial respecto de los bienes que se vayan adquiriendo por parte de ambos. El varón, o de ambos, de cualquiera de ambos. Lo único que sí existe en materia previsional, en el caso de que tengan hijos, es beneficio respecto, digamos, al hijo. Por ejemplo, podría haber, por ejemplo, salud, ¿cierto? Y una asignación también de carácter hereditario en el caso que ellos hubiesen tenido hijos cuando no estén casados, que tiene que ver con la relación de madre que tiene con hijos en común. Ahora, yo no sé la pregunta si estas personas tienen hijos. No, ella solamente dice que vive hace 15 años con su pareja, que no es, y que ella había escuchado, dice que había una ley que ahora... No se adquiere por prescripción, por decirlo de alguna forma impropia, pero... por haber vivido una cierta cantidad de años. No porque yo viva una cierta cantidad de años con una persona, significa que empiezan a generarse derechos y deberes entre ambos. O sea, tiene que haber una unión civil a lo menos.
Claro, tiene que Ya. firmarse y suscribirse un contrato de unión civil. Ahora, para poder suscribirse un contrato de unión civil, tiene que haber un vínculo, no tiene que haber un vínculo matrimonial vigente, digamos. Anterior a Eh, cualquiera de los Ese dos. es el gran problema, ese es el gran problema que se generaba antiguamente a propósito de cuando se crea la ley de divorcio. Ujú. Las parejas estaban casadas porque en la nulidad se requería el concurso de voluntades de los dos cónyuges. Por lo tanto, si uno no quería, nunca podía prosperar la nulidad de matrimonio. Entonces, esa persona se quedaba casada 40 años sin vivir con su cónyuge y vivía con otra persona. Sí, Entonces, construía una vida con esa otra persona, compraban bienes, qué sé yo. Y moría este señor, por dar un ejemplo, sí, y los bienes los heredaba así la es. antigua, digamos, la señora real, por la Sí, original, sí, la primitiva. Entonces, era bien injusta la situación y había naturalmente situaciones bien complejas así de es. toda injusticia. Por lo tanto, el divorcio vino a reparar esto. Ahora, acuérdate tú, cuando se da la discusión del divorcio, hay una serie también de reacciones de parte de la Iglesia Católica, Así que es. yo la justifico, porque la Iglesia naturalmente no es una institución que esté en el mundo para entregarnos toda la buena onda y hagamos lo que queramos. No, porque ellos tienen dogmas, la Iglesia Católica tiene dogmas que tiene que defenderlos. Así es. La Iglesia Católica es una institución conservadora que busca, digamos, conservar ciertos valores, por lo tanto ellos lo que hacen y le hablan a sus feligreses en orden a sus propios principios y valores, por lo tanto yo no cuestiono eso. Lo que sí, como dice el dicho, lo que es del César al César y lo que es, ¿has escuchado ese dicho? Sí, ¿Tú, no? sí, sí, sí. Y lo Muy que es de antiguo. Dios es de Dios. O Sí, sea, sí. aquí cuando nosotros hablamos de un matrimonio civil, por supuesto que podemos consultar a la iglesia, digamos, su opinión, pero no es vinculante en cuanto a la decisión definitiva. La decisión final, por supuesto, que la tienen aquellas autoridades políticas llamadas a poder resolver estas materias, Sí. como son los legisladores. Así es. Ahora, como tú observas la historia y hubo toda esta discusión con el divorcio, que al final se prospera el divorcio, hubo la discusión con el aborto y al final prospera el aborto. La verdad que, como dice Carlos Pinto, todo hace presagiar ¿Ya? de que el matrimonio Igualitario homosexual, será. yo creo que Sí. va a prosperar en definitiva. Aparte que hace unos días se hizo una encuesta y el 67% de los chilenos estaría, yo no sé qué encuesta es, pues las encuestas no hay que creerles mucho, pero de todas maneras creo que es un instrumento válido Sí. y dice que el 67% de los chilenos estaría de acuerdo con el matrimonio homosexual. Sí. Y lo otro que también es importante tener en consideración es que hay varios países que han ido avanzando en esa línea del viejo mundo, digamos, y también en Latinoamérica. Y ahí hay Argentina, experiencia que hay que tomar, ¿o no? sí, sí. Ahora yo insisto, no porque otros lo hayan hecho significa que eso sea lo correcto. Aquí no. No, Yo no, nunca he no, por creído supuesto que no. en la sabiduría democrática. No Sí. porque todos lo hagan significa que está bien. Sí. Hay que dar una discusión que creo que es interesante, creo que es filosófica, creo que es moral, creo que es sumamente profunda. Yo tengo mis reparos, por supuesto, particularmente por esto del concepto, como te lo acabo de explicar, Sí. etimológicamente, si son asuntos de la madre, no sé qué hacen dos hombres involucrados en asuntos de la madre, pero bueno, son más bien matices, pues Sí. yo en definitiva creo que va a propender al menos esta idea de la igualdad, porque el gran valor que está conculcado acá es la igualdad entre las personas, es decir, ¿por qué parejas heterosexuales tienen derecho a casarse, comillas, casarse como casamiento, como matrimonio, y otras personas que son de idéntico sexo no tendrían ese derecho? Entonces, es el concepto de igualdad el que está en juego. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y esta es la crónica de un futuro anunciado para que tú lo tengas anotado por ahí, mi amigo. ¿Ya? Una vez que se gane esta batalla, porque las batallas valóricas se van ganando de a una, y pasan algunos años y se va a la siguiente batalla valórica. Entonces, lo que va a venir después, indefectiblemente, inevitablemente, Ujú. es la adopción homoparental. Sí. O sea, Sí. después del matrimonio igualitario, la discusión que tiene que darse posteriormente es si las parejas del mismo sexo pueden adoptar a hijos para efectos, digamos, de hacer planificación familiar. Sí. Dos hombres homosexuales viviendo pueden adoptar o no pueden adoptar hijos. Esa es una Sí, discusión sí. que vamos a tener que dar Sí. en lo sucesivo. Oye, ya acuérdate que se dio, pero en este caso con los hijos de una de los que llevaron a juicio esto, que se separó. ¿Cuál caso? El caso de ¿Cuál caso? de la señora que se separa y se junta a vivir Ya. con su pareja mujer. Y, ¿Te acuerdas del nombre, no? No Porque me hay varios acuerdo, pero casos. hubo una discusión enorme ahí y que el juez después determinó que sí podía la madre tener a sus hijas con ella, Mira. aún teniendo una pareja El caso- mujer.
El caso más paradigmático en Chile, el más famoso, el que más repercusión tuvo a nivel internacional, es el caso de la jueza Karen Atala. De ella, sí, de ella. De la misma te estoy hablando, sí. Sí, ahí hay un precedente jurisprudencial muy interesante. A mí me tocó estudiarlo en mi magíster de Derecho. Sí. Es que la verdad que es una de las historias que yo creo que vale la pena poder recordarlas, porque en definitiva ellos... Oye, a mucha gente, Cristian, que nos está escuchando, que está en esas situaciones. Sí, por eso estos temas son súper relevantes y importantes de tocarlo. Sí. Esta jueza, efectivamente, como tú muy bien lo señalas, tuvo una relación heterosexual, pero después se asume públicamente como lesbiana y ella forma, digamos, una relación de pareja con una mujer. Y en Chile, al menos, digamos, en las instancias en las cuales peleó ella el cuidado personal de sus hijas, porque lo había pedido en realidad el papá de las niñas, sí. A ella le fue negada la tuición por el mero hecho de ser homosexual. Así es decir, este fue el fundamento de la sentencia, es decir, que no es posible otorgarle el cuidado personal de las hijas, había consideración de que es una persona homosexual. Entonces, es ahí donde se genera la discusión. Yo creo que el tribunal se metió en las patas de los caballos, porque podría haber dicho, no sé, porque tiene pocas habilidades parentales o porque van a estar mejor con el papá, pero no. Al decir el fundamento de la sentencia que era homosexual, es donde se genera, digamos, todo este periplo que va a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Porque la Corte Suprema ratifica esta sentencia y efectivamente le niega la tuición producto, digamos, de su convivencia con una pareja de tipo homosexual. Hoy día ella es miembro de la Fundación Iguales, que es una fundación que, digamos, busca, digamos, denunciar situaciones así de discriminación particularmente. Y en la vuelta que se da esto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el año 2010 aproximadamente, lo que hace la comisión esta es hacer una recomendación al derecho chileno, porque en realidad, más allá, digamos, de las sanciones, qué sé yo, y es que se repare el daño causado a la familia y evite la ocurrencia de situaciones similares en el futuro. Y como Chile es un país que adhiere y adscribe a tratados internacionales, entre ellos, digamos, estar bajo el amparo, digamos, o la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto tiene que hacer caso en su legislación de ese tipo de situaciones. Y en consecuencia, todas las normas que se dicten tienen que ser más o menos en el marco de aquella recomendación. Por lo tanto, ese precedente no solamente es jurisprudencial a nivel interno, sino que además es a nivel internacional. Y de ahí la relevancia y la importancia, y nunca más, amigo mío, un fallo puede estar fundado en una causal de esas características, porque so pena de poder eventualmente recurrir a una corte internacional precisamente por ser atentatorio a los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana. Así que es una historia que concluye con un final feliz para la jueza. ¿Cómo era la jueza? ¿Cómo? Karen Atala. Karen Atala. Sí. Karen. A todo esto, para poder complementar un poco lo que acabo de decir, el gobierno chileno adoptó como primera medida la creación de una mesa de trabajo intersectorial para poder analizar este tema, medida precisamente que fue recomendada por el organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el Estado chileno no hizo oído sordo, digamos, de la recomendación y efectivamente adoptó las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se produjesen en el futuro. Oye, estamos con Cristian Macaya, son las 11:37, consejero regional de la región de Valparaíso y representante de nuestra provincia de Petorca. Oye, por eso nos encanta conversar con Cristian, porque nos aclaró y nos dio una cátedra ahí. Hablamos de cualquier cosa menos del Consejo Regional. Pero ahora vamos a hablar de eso, ahora sí, porque la vez pasada, el sábado pasado quedamos de acuerdo. De lo que tú quieras, mi amigo, de lo que pero tú quieras. Era importante hablar este tema, muy, muy relevante, porque es una discusión que se tiene que dar en nuestra sociedad. Sí. Oye, sí, me gustaría que pudiéramos hablar de, proyectos ya aprobados, también obviamente tú estás en el tema de la Comisión de Seguridad y lamentablemente seguimos con una situación terrible de delincuencia. Los delincuentes hoy día yo creo que son más abogados que cualquier abogado, se conocen las leyes al revés y al derecho y yo no entiendo, con le ven, el juez toma la carpeta al tipo y tiene 100 detenciones y lo deja libre por, no sé, porque
No logra entender esa parte en temas de seguridad. Y nosotros estamos viendo también en nuestra, bueno, esto es mundial, pero en nuestra provincia de Petorca ha crecido muchísimo el narcotráfico, ha sido terrible. Me imagino ustedes como consejo regional han estado apoyando y lo hemos visto así también con muchos equipos a los carabineros, a la PDI, en fin, para combatir el narcotráfico que está haciendo daño no solamente a jóvenes, sino a familias completas con el tema del tráfico de drogas. ¿Cómo han visto ese tema? Ustedes seguramente están ocupados constantemente de ese tema, pero cuéntanos un poquito, porque a la gente le interesa. El otro día me topé con gente acá en el Centro Cabildo y me dijeron, oiga, pregúntele a don Cristian sobre esos temas, porque nosotros como familia la estamos pasando muy mal, y me contaban ahí el caso de ellos, y bueno, yo también les contaba muchos casos que nos han llegado acá a la radio referente al tema de el tráfico de drogas. Bueno, yo como siempre contesto de manera a veces brutalmente honesta, porque Sí. jamás he sido de la idea de los cantos de sirena ni de vender ilusiones. Sí. Yo creo que estas batallas, y se lo dice alguien que ostenta un cargo de autoridad, se está perdiendo hace muchos años, no solamente en Chile, sino que en el resto de los países de Latinoamérica, como muy bien lo expresas, particularmente el narcotráfico, por un lado, el microtráfico y todos sus derivados. Y la delincuencia sigue siendo probablemente de las mayores preocupaciones. Hoy día nosotros, si tuviésemos que hacer una ponderación de las preocupaciones de las personas, probablemente sea la salud el principal por la situación de pandemia en la cual estamos inmersos, pero la seguridad siempre está ahí en el segundo lugar, y a veces cuando la sensación de victimización aumenta, avanza, digamos, hacia las primeras posiciones. Y lamentablemente el fenómeno delictual es un fenómeno complejo, y cuando lo digo así es porque no solamente depende de una autoridad en particular, sino que depende de muchísimos estamentos que nos hagamos cargo de esta situación, que no está exenta, por cierto, de visiones ideológicas, y yo creo que es la primera carga que debemos zafarnos. El tema de la delincuencia no solamente pasa por recursos. Nosotros los consejeros regionales otorgamos recursos para las policías, que duda cabe de que es importante, digamos, de que las policías hagan su trabajo con el mínimo, digamos, de condiciones económicas. Por eso cuesta un poco a veces entender la crítica de algunos sectores un poco más extremos cuando se molestan si es que se les dota de vehículos policiales a la PDI o a carabineros, qué sé yo, o se le mejoran las condiciones de los espacios donde ellos hacen sus labores. Yo creo que eso no nos debería molestar, todo lo contrario, deberíamos estar conformes de que al menos la autoridad civil le dota a estas instituciones policiales de las condiciones mínimas para que puedan hacer su trabajo, de tal manera de que no exista excusa alguna en cuanto a la eficiencia y la eficacia en el trabajo policial. Ahora, la parte funcional propiamente tal, yo creo que también obedece a múltiples factores. Hoy día es el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿cierto? El Ministerio del Interior, las gobernaciones provinciales, quienes tienen su línea de acción de dirigir a las policías en cuanto al resguardo del orden público. Y todos sus organismos asociados, es decir, aquí participa el Ministerio Público, los tribunales de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal, los abogados también somos de alguna manera parte, digamos, o responsables de este funcionamiento, una serie de instituciones asociadas, por ejemplo, a la red Sename, tribunales de familia que ven también tipos de causas de vulneración de derechos cuando hay delitos en menores de 14 años. Y así, la verdad que me costaría en este instante poder aglutinar toda la cantidad de institucionalidad que existe relacionada a la prevención del delito y al combate del delito propiamente tal, que tiene que funcionar de manera coordinada. Probablemente una de las mayores preocupaciones que tiene un país y probablemente una de las principales funciones que tiene el Estado. Cuando uno observa al Estado, ese Estado más subsidiario, un poco más mirado desde la perspectiva de permitir a los particulares que desarrollen su actividad económica, lo que siempre se va a relegar el Estado para sí es el resguardo de la seguridad, del orden público, etcétera. Entonces, es una función que bajo ningún respecto puede abandonar y es la que mejor debe realizar y que lamentablemente, no sé si solo en Chile, entiendo que también en otros países hemos venido, insisto, retrocediendo
no respecto a la calidad, las policías se perfeccionan, pero sí hemos ido perdiendo un poco la batalla contra flagelos como lo que se produce del narcotráfico, qué sé yo, y otros delitos de alta connotación. México, por ejemplo, es un triste ejemplo de lo que hoy día sucede. Hay secuestros de políticos, sí, asesinatos en la vía pública. Fíjate que en el proceso electoral fueron a tirar, mira, perdona, yo sé que hay gente sensible escuchando en la radio, fueron a tirar una cabeza a un local de votación. O sea, esas cosas... Mataron lo mismo, una cantidad enorme, creo que 30 o 40 políticos en las elecciones ahora que están, sí, que están en campaña. Bueno, por una parte, para que inhiba a algunos políticos malos a hacer mala pega, digamos. No, yo creo que eso incentiva a cualquiera a hacer un buen trabajo. Sí. Pero de todas maneras, fuera de la broma, y la hago en primera persona porque yo soy político, si no lo fuese no haría un comentario de estas características. Yo creo que es triste el resultado, digamos, la situación de lo que está viviendo Colombia, lo que está viviendo, no sé, pues países como México, insisto, y tantos otros. Yo no quiero solamente estigmatizar, cuando uno va a Argentina también hay delincuencia, en Perú lo mismo. Entonces, al final del día, de verdad que creo que es una batalla que está siendo perdida. La gente votó por este gobierno actual precisamente porque tenía la sensación de que podía a lo mejor tener mayores facilidades. Quiero responderle a Carlos. Claro, de combatir la delincuencia, y la verdad que eso ha estado muy lejos de la realidad. Sí, Cristian, Carlos dice demasiado mano blanda, que vuelva la pena de muerte. Sí, es una discusión interesante que se puede dar. Yo tengo mis puntos de vista jurídicos, como siempre. Lo hemos conversado, sí, lo hemos conversado. Principalmente porque, claro, uno tiene esa tendencia a querer subir las penalidades para sentir que así se inhibe la comisión del delito. Y Carlos tiene razón, porque en muchos casos sí sucede. Pero hay otros tantos delitos que no se cometen por la sanción o por la penalidad que lleve consigo. Por ejemplo, los delitos relacionados con aspectos sexuales tienen otros componentes que son más bien neurológicos del delincuente, que no tiene que ver con el cálculo de la condena. Es decir, tú le puedes poner pena de muerte y van a seguir habiendo violaciones en el mundo, porque hay otros móviles, digamos, son otras las cosas que, digamos, motivan un delito de esas características. Pero sí, yo creo que es una discusión que hay que dar. Además de eso, naturalmente, tenemos que ver bien cómo somos, digamos, consecuentes con los tratados internacionales que hemos ido suscribiendo también, que en definitiva nos obligan a respetar ciertas normas, como por ejemplo haber proscrito la pena de muerte implica no volver a retomarla jamás. Entonces, bueno, son cuestiones que hay que discutirlas. Yo no me niego a ninguna discusión, a ninguna. Perfecto. Por supuesto que todo podemos discutirlo. Entonces, sí, y para finalizar este comentario, Hernán, yo siempre, pese, digamos, a entender de que son las instituciones que hay que reforzarlas, qué sé yo, que todo lo que te he venido diciendo hasta este minuto, al final siempre vuelvo a una palabra, a la educación. Así es. Yo siempre creo que la principal forma de poder hacer que un país viva en una más sana convivencia, armonía, y que personas sean más buenas que malas, es siempre entregando educación. Me van a discutir respecto a los valores, porque los valores no los dan las escuelas, los dan la casa, pero en definitiva también podemos contribuir desde los sistemas educativos a hacer que las personas tengan mayores igualdades, mayores oportunidades, equivalencia, digamos, en las calidades de la educación. No es posible que sigamos en este siglo XXI insistiendo con educación clase A, clase B. Yo creo que los niños no merecen estos tratos discriminatorios o desiguales. Mira, te lo dice un momio, te lo está diciendo alguien de derecha, pero honestamente yo creo de que si hay una igualdad a la que tenemos que propender es naturalmente a entregarle los mismos valores, las mismas normas, las mismas educación, las mismas formaciones, las mismas herramientas a nuestros niños. Nuestros niños no tienen la culpa de qué estrato socioeconómico nacen. Por lo tanto, no podemos tener educaciones clase A y clase B. Eso genera una odiosidad que en definitiva en las sociedades adultas se ve refrendada también en estos antivalores que muchas veces pasan de ser incivilidades a ser delitos. Así que efectivamente yo creo que es la educación la gran herramienta que tenemos para poder avanzar hacia una sociedad mejor, y así lo han demostrado países, por ejemplo, del viejo mundo, particularmente la zona norte de Europa, como Noruega, Finlandia, Suecia y tantos otros. Concuerdo absolutamente contigo, creo que lo hemos conversado aquí con distintas autoridades, que el tema de la educación no solamente se debe dar en la casa, sino también en los colegios. Cuando hablamos por qué a un niño lo atropellan a la mitad de la calle, no le enseñan las leyes del tránsito. ¿Me entendí o no? Entonces la gente cree que cruzar a la mitad de la calle está permitido. No, pues está permitido solamente los pasos de cebra.
Entonces no se le enseña educación cívica. Entonces un niño, un joven de 18 años que ya tiene derecho a votar, no tiene idea qué va a votar porque no se le enseñó educación cívica, no se le enseñó cómo es el aparato del Estado. En fin, hay mucho que hacer en tema educativo. Pero yo no quiero ir antes, nos quedan un par de minutos. Se viene hoy día, mañana, la elección de gobernadores, no acá en nuestra región, porque el gobernador electo salió con un 40 y tantos % del universo electoral, que votó menos del 50%. Así que es una discusión también ahí, que la gente, si no va a votar, se empieza a elegir personas con una poca cantidad con poca representatividad. Así es, estimado amigo. Usted me ayuda siempre con esas palabras difíciles. Oye, porque todas estas cosas que uno hace el día sábado es porque ya lo discutiste en la semana, te llamaron, don Hernán, ¿sabe que el sábado tal y tal? El gobernador pasa a ser el presidente del CORE. Sí, efectivamente. Ya. Bueno, mira, yo hace 2 años que soy fui presidente de la Comisión de Reglamento. Una de las funciones que tenemos los CORE es redactar nuestro propio reglamento. Y yo me he comprometido a poder, a propósito que soy el único CORE abogado, el único. Mira. Sí, soy el único consejero regional abogado, entonces me han dado esa misión y yo muy gustosamente la tomé sobre mis hombros, que es redactar un reglamento interno para el Consejo Regional de Valparaíso. Qué bueno. Y llevo 2 años trabajando en eso. Todos los lunes estoy toda la tarde con un equipo de trabajo haciendo el reglamento interno. Ya vamos en el artículo 140 y tanto. ¿Y lo alcanza a entregar de aquí a fin de año, no? Se termina el mandato. Se me termina en marzo. En marzo del próximo año. Sí, salvo que el soberano diga otra cosa, pues quiera ratificarme en el cargo, caso en el cual me van a quedar ahí como 3 años más, porque el siguiente periodo de CORE es más corto. 2 años, 8 meses parece. Sí. Bueno, pero en rigor es hasta marzo del próximo año y sí lo alcanzo a terminar, sí estoy ya en las cláusulas finales, en los artículos finales. Entonces, en ello estoy trabajando muy pormenorizadamente, por lo tanto estamos muy, muy al tanto, digamos, de la normativa interna de este proceso descentralizador, que en definitiva, Hernán, yo creo que es una muy buena noticia. Y el otro día lo conversábamos en un diplomado con Carolina Toá, quien me está haciendo clase de un diplomado por estos días. Tenemos 3 clases con ella. ¿Cómo van a producirse este fenómeno de la nueva constitución con el proceso de descentralización, con la nueva figura del gobernador regional, casi en forma paralela? Entonces, los constituyentes tienen que hacerse cargo y tomar también este proceso que está sucediendo de la regionalización, que es un hecho vivo, es algo que se está vivenciando y palpando en el minuto a minuto. Entonces, va a ser muy interesante la discusión que se puede generar en la Convención Constitucional respecto al tema de la descentralización. El gobernador regional recientemente electo, los otros se eligen mañana, entiendo yo, pasan a ser el presidente del Consejo Regional. Y lo que es el intendente hoy día pasa a convertirse en el delegado presidencial regional. Y además el gobernador provincial o gobernadora provincial pasa a llamarse delegada provincial o delegado presidencial provincial. O sea, los gobernadores que hoy día cambian de nombre y siguen siendo designados por el presidente. Sí, efectivamente. El gobernador cambia de nombre, se llama delegado provincial y sigue siendo designado por el presidente. A nivel regional, el intendente cambia de nombre, se llama delegado presidencial regional y sigue siendo designado por el presidente, pero con menos facultades. Solamente va a tener 2 grandes facultades. Una es el orden público, por supuesto, en la región, y el otro dice relación con ser el jefe de los servicios públicos. Por ejemplo, de todos los servicios en general, él es el jefe superior. Y el gobernador regional pasa a tener ya la facultad que tenía. ¿Cómo? ¿Los Ceremi siguen siendo...? Dependiendo del delegado presidencial. Sí, siguen existiendo. Pero dependen naturalmente ahí del Ejecutivo, del gobierno central. Y esta nueva figura del gobernador regional, que es electa democráticamente, pasa a tener algunas de las competencias del intendente. Por eso hablamos nosotros de el traspaso de competencias. Es un concepto que hemos venido escuchando permanentemente, porque hay muchas competencias que van a quedar radicadas en la figura del gobernador. O sea, el gobernador va a tener que ver en el tema de inversiones de la inversión. La inversión la decide el gobernador junto a los CORES. Ahí
ambos, digamos, tienen peso. Aquí no, usted no saca nada de ir a pololear. Se te fue. No. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí, apreté una tecla. No saca nada de ir a pololear con el gobernador regional si no se ha pololeado los cores, pues. Ya. Porque Perfecto. resulta que esto, igual que uno propone y Dios dispone, aquí el gobernador propone y los cores disponen. Está bien. Los cores tienen que darle el voto. Sí. Así que los alcaldes que se andan sacando puras fotos con el gobernador regional, no sé si sea tan buen negocio, tienen que sacarse fotos con los cores también porque les van a aprobar. Está bien. Oye, quiero agradecer a mi... Eso es una broma, Hernán. Porque, a mi esposa que se vino a preocupar que no me faltara agüita. Mi esposa acaba de entrar al estudio aquí. No quiere salir muy en bien, cámara. mándale saludos. Sí, yo le doy tu salud y ella también te está mandando saludos, por eso. Ya la vamos a retar a porque te está mandando saludos ahí. ¿Por qué, hombre? Oye, soy celoso yo, po. Soy celoso, po. Oye, celoso. sí. Oye, Cristian, es súper, bueno, quiero agradecer obviamente a la gente que cuando uno va a hacer un trámite al centro de Cabildo y te llaman y te dicen, oiga, el sábado haga esto otro, pregúntele a él. Hay muchísima gente que te escucha, Cristian, y agradece siempre la buena explicación que tú das con pera y manzana de las distintas temáticas que tenemos aquí en el programa. Así que... Usted sabe, mi amigo, usted sabe que yo fui profesor durante 17 años de mi vida, sí. En la enseñanza media y en la educación superior. Entonces siempre trato de llevar este lenguaje jurídico a lo más simple posible para poder explicarlo con pera y manzana. Sí. Así que me encanta la docencia también. Por eso yo me gusta mucho y me apasiona explicando algunas cosas. Y lo que aquí tratamos de hacer en este espacio, Hernán, gracias a ti, por supuesto, que nos da esta oportunidad, es un poco clase de educación cívica, Sí. Mezclado con enseñar un poquitito algunas cosas jurídicas también. A veces me voy en la bola, así me pongo medio profundo, pero bueno, usted me para el carro y me dice, ya, pues, señor abogado, no se ponga tan denso. Claro. Oye, Cristian, esperemos que nos volvamos a encontrar cada sábado, pues, porque tengo que preguntarle, ¿puede o no puede? No, pues tiene que estar aquí, No, tiene que agendarlo ahí. Yo, todos los primero, sábados a las 11. Primero, siempre quiero. Ya. Segundo, de poder ya esa es otra cosa. Eso depende Perfecto, de gracias. los astros. Gracias, Cristian, porque se me viene educación financiera. Bueno, seguimos educando a la gente en un programa que hacemos cada sábado también desde las 12 hasta la 1 con un gran amigo que trabajó ahí muchos años ahí en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda como encargada del presupuesto de la Nación, así que no es menor. No es menor. Sí. Así que gracias, amigo, por acompañarnos esta mañana y nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana nuevamente con Cristian Macaya, consejero regional. Gran amigo. Saludos a toda la audiencia y a ti especialmente, Nancito. Muchas gracias, un abrazo. Perfecto, gracias. No te vayas, déjame sacarte de pantalla. Lo vamos a la pausa y ya regresamos con educación financiera. Vamos y volvemos.